Corrió la voz por toda la orilla. Jesús de Nazaret había regresado a Capernaum. Llevaba años sin caminar. Sus piernas eran mudas. Su vida, una espera sin fin. 4 hombres tomaron una decisión que cambiaría la historia. Llevarían a su amigo ante Jesús. Cientos de personas bloqueaban la entrada. No había paso posible. Ninguno. Cada paso costaba sudor. El camino a la esperanza nunca fue llano ni fácil. Sin carretillas ni ruedas. Solo brazos, sogas y la voluntad de 4 amigos. Si la puerta estaba cerrada, abrirían el techo. La fe encontró otro camino. La escalera crujía bajo el peso. Arriba estaba la única esperanza que les quedaba. El techo era barro endurecido sobre cañas, frágil ante la fe decidida. El primer golpe rompió el silencio y el techo. La fe nunca pide permiso. El polvo cayó sobre los fariseos. La interrupción venía del cielo, literalmente. Cañas, barro, madera. Todo cedía ante la urgencia desesperada de 4 hombres. El techo abierto parecía un portal entre el cielo y la tierra. Un puente de fe. Sogas de cáñamo crudo atadas con nudos de pescador. El peso era enorme. El paralítico cruzó el umbral entre el techo y el milagro. Despacio. En fe. El silencio cayó como una manta sobre la multitud. Nadie respiraba. Nadie hablaba. Arriba, 4 hombres miraban con todo lo que tenían. El corazón partido de fe. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Eso pensaban en sus corazones. Jesús no habló de piernas, habló de perdón. Los fariseos ardieron de indignación. Jesús leyó sus pensamientos sin que dijeran una sola palabra. El silencio fue suficiente. ¿Qué es más fácil, perdonar o sanar? La pregunta quedó suspendida en el aire. ¡Levántate, toma tu camilla y anda! 3 palabras que cambiaron todo, para siempre. Sus pies tocaron la tierra por primera vez en años. Y la tierra lo sostuvo. Se levantó. Ante 100 testigos mudos de asombro. Se levantó. Cargó lo que lo había cargado. El testimonio más poderoso es el que se ve. Caminó entre la multitud que lo había visto llegar roto. Salía entero. Salió caminando, con su camilla al hombro. ¡Ante todos! ¡Ante el sol de Galilea! El paralítico Moria está caminando. ¡Mira ese! Él lo sanó. No puedo creerlo. Todo Capernaum lo conocía. Arriba, 4 hombres lloraban de alegría sobre el techo que habían destruido. Se abrazaron sobre el polvo de Capernaum. La amistad había traído el milagro. Nunca habíamos visto nada semejante. Eso gritaba la gente. Y era verdad. Los fariseos vieron el mismo milagro y buscaron razones para no creerlo. El techo roto quedó como testimonio silencioso. Ahí había ocurrido algo eterno. Un pueblo pequeño al borde del lago. Ese día, el cielo lo eligió como escenario. Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños. Esta noticia corrió como fuego. En el mercado, los precios del día dejaron de importar. Solo importaba lo que había pasado. Caminó solo bajo el sol de Galilea. Cada paso, una oración. Cada paso, una prueba. Los que se quedaron en silencio
Quizás entendieron más que los que gritaban afuera. El sol se puso sobre el techo roto. Capernaum nunca volvería a ser la misma. Esa noche se sentó con su familia, no en el suelo, En el banco. por primera vez. Las marcas de las sogas en sus manos eran las cicatrices de la fe más pura. Esa noche, las mismas estrellas brillaron sobre todos, creyentes, fariseos y el hombre sanado. Al amanecer, el techo seguía abierto. El milagro no necesitaba ser reparado, solo recordado. La camilla apoyada en la pared era el único monumento que necesitaba ese milagro. Esa mañana cruzó el patio de su casa caminando. Lo que antes era imposible, era ahora rutina. Entró a la sinagoga por primera vez de pie. Los que lo conocían no pudieron contenerse. Su fe no fue pasiva. Fue excavada con pico, cargada en sogas, pagada con sangre. La fe que mueve montañas, primero mueve techos, luego mueve corazones. Los escribas buscaban en los textos lo que sus ojos ya habían visto en la realidad. Los niños lo contarían de generación en generación, sin perder un solo detalle. Los pescadores de Galilea contarían la historia mientras remendaban sus redes. Para siempre. Recordó el suelo, el mismo suelo, pero ahora podía elegir si estar en él o no. Baruch Hashem! The one who had been silenced by paralysis became the most powerful witness. Uno de ellos, a solas, miró el techo roto y no pudo evitar preguntarse. El milagro de uno se convirtió en el camino de muchos. Así comienza toda transformación. No lo repararon de inmediato. Ese agujero era parte de la historia ahora. La camilla era su Biblia personal. Cada fibra desgastada, un versículo de fe vivida. El mismo lago que lo vio llegar postrado ese día, lo vería caminar sus orillas libremente. Cada vez que pasaban por ese camino, señalaban el techo, y recordaban, y agradecían. Alguien lo escribió, y porque fue escrito, 2000 años después, lo leemos. Trabajó la tierra con sus piernas. Lo que parecía imposible era ahora simplemente martes. La vida siempre encuentra el camino, a través de la piedra, a través del techo, a través de todo. Lo repararon, pero la memoria del agujero ya no podía ser sellada con barro. Como toda cicatriz, la del techo contaba la historia mejor que cualquier palabra. Los que pasaban siempre miraban hacia arriba. No podían evitarlo. Ya no. Un forastero oyó la historia. Llegó al pueblo buscando otra cosa. Se fue transformado. Un niño oyó la historia ese día. Años después, la contaría él también. Y así. Esta tierra vio pasar a gente cargando al paralítico. Y lo vio volver caminando solo. Se agachó junto al lago, no para beber, solo para sentir que podía agacharse. La gratitud más profunda no necesita palabras. Solo necesita un hombre de pie bajo las estrellas. 2 años después cargaba a su hijo en los hombros. Lo que el milagro hace, dura. Le contó al niño dónde había pasado. El niño miraba el techo con ojos inmensos. La historia cruzó el idioma, la cultura y las fronteras. El milagro no tenía pasaporte. Donde el cielo tocó la tierra, siempre queda una luz que no se apaga del todo. Lo escribieron para que no se olvidara. Lo leemos hoy. El plan funcionó.
2000 años después, el camino a Capernaum sigue ahí. La historia que ocurrió en él también. El mar de Galilea no ha cambiado. Sigue siendo el testigo más viejo de todo lo que pasó. Los milagros no ocurren en catedrales. Ocurren en casas ordinarias, entre gente ordinaria. Cada mañana se arrodillaba para orar. Lo que antes era imposible, era ahora su primera acción. Envejecieron. Pero ninguno de los 4 olvidó el peso de las sogas en sus manos. No necesitó monumento. La historia era el monumento. El pueblo entero lo sabía. Caminó junto a su hijo por las mismas calles que antes solo conocía desde el suelo. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados o levántate y anda? La pregunta sigue. La distancia entre el techo y el suelo era la distancia exacta de su amor por su amigo. El texto viajó más lejos que cualquiera de sus testigos. Llegó a idiomas que Galilea nunca oyó. El hijo lo contaba exactamente como su padre se lo enseñó. Con el mismo fuego. Volvió al techo cuando era viejo. Se arrodilló sobre la cicatriz y lloró de gratitud. Uno de los 4 amigos llegó a viejo. Miraba Capernaum y recordaba el día más importante de su vida. Marcos capítulo 2. 4 amigos, un techo, un paralítico, un maestro, un milagro. Las mismas estrellas que lo vieron bajar por el techo. Las mismas. Todavía allí. El lago que vio todo esto aún refleja las estrellas. El tiempo no cambia lo que realmente importa. Se levantó, y todos los que lo vieron glorificaron a Dios. Todos, sin excepción. El cielo es el mismo. La tierra debajo también. Un techo roto fue la puerta por donde entró la eternidad, en un día ordinario de Galilea. La fe que se atreve a romper un techo termina caminando hacia el horizonte con su camilla al hombro.